Su Excelencia, yo, su humilde servidor de Dios también, vengo a presentarle mi última obra, esta reseña. Yo también vengo a presentarle lo mismo, señor. Perfecto, Marco. Me parece que un poco de jovialidad le vendría bastante bien a este podcast. Opino lo mismo. Además, un poco de emotividad, alegría. Creo que es justo lo que necesitamos para que tengamos más vistas o más likes. Pero este es un joven que ni siquiera se sabe comportar. Una corte tiene mal puesta la peluca. No, Vic, lo que sucede es que falta que nuevas generaciones empiecen a inyectar emotividad, alegría, un poco de entusiasmo y empatía a este podcast. Y soy más viejo que él, señor. Lo mataré. Quiero decir, es un honor, Marcos Art. Por favor. Bueno, pero que nos sigan las peleas y escuchemos ambas reseñas. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. Toot, toot, tootsie, goodbye. Esto es Toma 3, Toot, toot, tootsie, don't cry. un podcast de cine. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3. Sí estamos grabando. ¡Bravo! ¡Bravo! No me rompas las pelotas cinéfilas. Un podcast de cine. Muy bien, desde estos hermosos jardines de la corte vienesa, Ajá. los saludamos. Marco Antonio Santiago. José Ramón Sánchez. Y Víctor Hernández, también mandándoles un saludo de parte de Roberto Chávez, que según supimos, lo contrataron en un palacio italiano. No, es cierto, Para murió que- de tifus, sí. Lo arrojamos a una fosa común. Bueno, eso es lo que yo me repito en las noches Sí, para no sí. llorar por mi amigo, pero está en buenas manos. Sí, esperamos. sí, está en las mejores Es verdad. manos. Muy bien. Y lo que nos convoca el día de hoy es Spoilerear. spoilerear por un lado, pero también recordar a un director de cine. Sí, Importante. contrario a nuestro inicio completamente irreverente, en lo que nos convoca es un in memoriam, pues, Ujú. porque en fechas recientes, el 22 de 13, abril, 13, ¿no? el 13 ya tiene tanto, hoy nos Fíjate, atrasamos un poquito de... Si no quieres trabajar de sobre... Pues es que Sí, te nos- pones divo. Sí, sí, no, sí. a ver. Si nos atrasamos un poquito más, el 13 de abril, el viernes 13 de abril, Sí. sufrimos la pérdida física del maestro cinematográfico Milos Forman. Milos Forman. Y queríamos dedicarle un programa Ujú. para hablar un poquito de su obra, Ujú. utilizando como pretexto inicial la película por la que seguramente será recordado, Sí. o una de las películas por las que seguramente será recordado, que es Amadeus, Ujú. la película de 1985. 82. 82, ok. Ajá. Ganadora de 7 Óscares, si estoy o me Se llevó los 8, corrijo. ¿no? 8, Se llevó 8 Ujú. Se llevó porque 8. tenía más nominaciones. Tenía 11 también, creo. Parece, sí, pero se llevó 8, al menos mejor director. Se llevó y director, mejor película, actor, Ajá. y debe haberse llevado probablemente música, maquillaje Creo que y diseño de Producción. producción. Ajá, diseño de Sí, producción. sí. Debe haber sido de ese estilo, porque se llevó varios premios técnicos, pero se llevó el de película y el de dirección y el de actor. O sea, se llevó 3 de los 4, a diferencia de su película de 1975, que es Alguien voló sobre el nido del cuco, Ajá. Ujú. que esa se llevó los 4 grandes. Se llevó película, director, actor y actriz principal. Entonces, Milos Forman era un consentido de la academia. A los norteamericanos les gustaba mucho la manera en la que hacía cine. Es uno de estos grandes maestros clásicos y creo que merece la pena recordarlo ahora que, pues, lo perdimos ya cuando creo que había dado todo lo que había que dar. Ya el maestro ya no era una persona joven y en los últimos años ya no había filmado cine. Es decir, su última película es de 2009, por lo que recuerdo, ¿no? Y antes de eso, bueno, lo último que yo recuerdo reseñable de él es Goya y la Inquisición, que es de 2006. Entonces ya había bajado su productividad, pero sus mejores obras ya estaban para que los cinéfilos las disfrutáramos, y creo que es conveniente recordarla
recordar su obra, ¿no? Sí, que fue un personaje que, bueno, de estos artistas que inmigraron a Estados Unidos y ahí es donde hicieron como sus obras por las que se les recuerda más. Sin embargo, él era, como dijiste al principio, checo. Él era, sí, él era Checoslovaquia. Checoslovaco, de la vieja, Sí. de cuando Checoslovaquia era un solo país. Huérfano de padres desde muy pequeño. Su Y madre... aparte, huérfano por razones muy trágicas, ¿no? Guerra Sí. mundial. Su madre parece que pierde la vida en uno de los campos de concentración, más ¿En precisamente Auschwitz? en Auschwitz. Ajá. Y su padre en el de En Buchenwald. Sí, Buchenwald, en ajá, Buchenwald. con la pronunciación. Ujú. Y a partir de ahí es cuando se va a pues empezar una pues difícil situación con él, porque después vienen a partir de 1968 una especie de primavera en Praga. Ah, bueno, sí. Si nos remitimos a la biografía de Milos Forman, hay como muchos elementos importantes, ¿no? O sea, parece ser que él tiene un padre biológico que no es su padre oficial, no es el señor Forman, que es el que muere en Buchenwald. Él tiene un padre biológico que eventualmente él va a buscar en los años posteriores a la guerra. Su nombre de nacimiento es, al parecer, Jan Thomas. Ujú. Entonces, por ahí posiblemente es lo que comentaba Marco, ¿no? De que no... Sí, o sea, tiene un padre biológico, por lo que tengo entendido, aparte de su padre oficial. Él va a empezar a aprender desde muy joven en las escuelas, precisamente del bloque socialista, a fotografiar. No debemos olvidar que la Unión Soviética en aquel tiempo y varios otros de sus países satélites en la época de la Guerra Fría tienen una fuerte tradición cinematográfica. Sí. O sea, hay de aquel lado, sobre todo a nivel visual, grandes creadores. Vienen de la tradición antigua de Eisenstein, pero ahí está Siga Bertov y ahí estará eventualmente Andrei Tarkovsky. De quien tenemos que hacer uno. Ajá, o sea, esta gente con una educación cinematográfica muy potente, ¿no? Se está haciendo cine muy importante también en este lado del mundo y en precisamente la Academia de Ciencias y Artes es en donde Milos Forman va a alcanzar su primera formación y va a hacer sus primeras películas, que curiosamente son películas que le gustan mucho a Occidente. Esa es como una de las primeras culpas que le achacan muchos de sus contemporáneos artistas, ¿no? Que Milos Forman no es excesivamente combativo y no tiene una posición política fuerte en sus películas, ¿no? Y que entonces sus películas son más bien comedias ligeras con un toque de crítica que curiosamente ha sobrevivido muy bien al tiempo hacia el socialismo, como por ejemplo Los amores de una rubia o El baile de los bomberos, que tienen películas, o bueno, que son películas que van a alcanzar incluso nominaciones al Oscar a mejor película en habla no inglesa, en una película extranjera. Las primeras nominaciones para Forman, que ya le empiezan a dar un nombre, lo empiezan a ubicar al gusto del público, sobre todo al gusto del público occidental. Y después viene esto que cuenta el sobre, pero estas películas son de 65 y 67, por ahí. Va a venir la famosa primavera de Praga, este momento en el que sube al gobierno checoslovaco un gobierno democrático no alineado a la Unión Soviética, que la Unión Soviética inmediatamente va a acusar de pro-occidental. Entonces, al mismo tiempo que hay una gran revolución cultural que va a estar hermanada a todas las revoluciones culturales y políticas que hay en Europa en este momento, hermanado a la primavera de París, a las manifestaciones estudiantiles en todo el mundo, al descubrimiento de la cultura de las drogas, a la aparición de las primeras manifestaciones de libertad sexual. Ocurren todas estas manifestaciones en Europa culturales, de las cuales las primeras capitales son muy importantes. De las cuales Praga no es ajena. Praga tiene una fortuna que al día de hoy sigue teniendo. Praga es un lugar importante para el cine, porque fue una ciudad que tiene una gran cantidad de construcciones medievales que curiosamente, por fortuna o por una cuestión estratégica, sobrevivió muy bien a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, donde otras ciudades sufrieron mucho castigo por los bombardeos y por la guerra, Praga quedó más o menos intacta. Entonces tiene muchísimos edificios de la época, de épocas medievales intactos. Es muy barato filmar allí.
Entonces, Praga se vuelve un nodo cultural importante y al día de hoy, si ustedes ven, por ejemplo, películas de vampiros, películas de monstruos y cosas así, es muy común, una de cada 3 más o menos está filmada en Praga porque resulta muy barato y porque hay locaciones para encontrar. Si ustedes vieron, por ejemplo, Blade 2 o Hellboy, parte de las películas están filmadas en Praga. Entonces, Praga se vuelve una capital importante. Los soviéticos ven a esta existencia de un gobierno no alineado como peligroso e invaden Checoslovaquia en 1969. Y este momento va a ser crucial para la carrera de Milos Forman, que él en ese momento continuaba trabajando allá, pero ya estaba en París negociando hacer una primera película en Occidente, hacer una película en Estados Unidos. Y a él lo va a sorprender la revolución en París, pues, y va a sufrir amenazas y, bueno, consejos de sus amigos y la situación política le impide regresar a Checoslovaquia. Y de ahí es donde lo vamos a ver emigrar a este lado del mundo, en donde va a empezar a cosechar, al principio con películas que ya tenían el toque, pero que nadie pelaba, y eventualmente con películas cada vez más del gusto del público norteamericano. Ahí es donde va a tener su primer gran éxito. Que o alguno de los otros exiliados de esta primavera de Praga es Milan Kundera. Nada más que Kundera se va a París. Tu amado escritor, Milan Kundera. Y Forman se va a Estados Unidos. Sí, no, pero es una diáspora de muchísimos intelectuales, artistas y todo. O sea, incluso Polanski entra en esta oleada de artistas nacidos en la Europa oriental, que se van a mover hacia Europa occidental, precisamente huyendo de la represión del socialismo, ¿no? y de su manera de entender el arte. Y que justo Polanski parece que apoya en esta película que en español le pusieron Atrapados sin salida. Atrapados sin salida. Su primer éxito. Parece que Polanski es de los que apoya Forman en esta película. Sí, esta primera película que va a ser muy complicada, porque todo el mundo por planteamiento piensa que es una película que no va a pegar bien en el público, ¿no? O sea, el planteamiento de un criminal medio malora que para darle la vuelta al sistema, en lugar de caer en la cárcel, decide declararse loco y que lo metan a un hospital psiquiátrico, no parecía tener en guión, aparte está basado en una novela, en este momento se me escapa el nombre del autor, pero está basado en una novela de un tipo que experimentó mucho con... Ken Kesey. Ken Kesey, sí. Él hace o sea, se supone que él fue de estos tipos que experimentaron mucho con el ácido, con el LSD, y que se imagina este universo en el cual a los pacientes, para mantenerlos tranquilitos, pues los drogan y los tienen ahí alucinando todo el tiempo. Y al parecer, como que el gran público no creía que sobre esto se pudiera fabricar una buena historia, una buena película, sobre todo una película comercial. Que era algo que Milos Forman decía muy, muy curiosamente, es como una forma de desdén, pero elegante, con respecto a la industria hollywoodense. Él decía, yo cuando voy a Hollywood nunca hablo de arte. Hablo de historias, de emociones, de atraer al público, pero nunca les hablo de arte, porque hablarles de arte es venenoso, pues. O sea, hablarles de arte a los ejecutivos de Hollywood significa perderlos, pues. O sea, que los tipos den un paso atrás y digan, uy, no, fulano, creo que no hay dinero para eso. Entonces, eso significaba que Forman entendía muy bien cómo hacer cine en Estados Unidos. Captaba muy bien. Exacto, hacer el tipo de cine que él quería, digamos. Ajá, y sin embargo, eso es muy curioso. Forman es un gran cineasta, es un gran fabricante de cine de autor. Sí. O sea, las películas de Forman tienen una elegancia muy particular y sus personajes, y lo podemos ver ahorita que vayamos estudiando su filmografía, tienen muy, muy, muy marcado cuáles son los intereses, las obsesiones del director, ¿no? Y eso creo que es lo primero que resalta en un cineasta de este estilo. Fíjate, esa puede ser una buena pregunta para empezar a abordarlo. O sea, ¿por qué veríamos a Milos Forman hoy? O sea, ¿por qué habría que verlo? ¿Por qué es importante? ¿No?
Mira, yo lo pienso desde ese punto de vista. Milos Forman es uno de los cineastas que mejor ha retratado en distintas películas suyas el conflicto entre el hombre, el individuo y la sociedad. Y creo que ese es un conflicto que es actual, así, pero actual. Si es que en algún momento no fue de moda, en este momento es un conflicto de moda absoluto. Sí. Yo pondría 3 ejemplos de películas que funcionan en ese sentido. Alguien voló sobre el nido del cuco, Amadeus y Man in the Moon, que son las 3 representaciones distintas de un hombre a quien el sistema no encuentra dónde meter. En el caso del primero es un granuja que lucha contra el sistema y decide destruirlo desde adentro, ¿no? Con un final devastador. Para quienes no hayan visto Alguien voló sobre el nido del cuco, es una película que tienes que ver y es una película que terminas de verla y quedas cimbrado. Los personajes que le gustaban a Forman eran muy potentes, eran tan potentes que terminaban marcando a sus personajes. Ustedes vean al Jack Nicholson de Alguien voló sobre el nido del cuco y es un personajazo, y al final tú te quedas dudando de si no es este Jack Nicholson, no es ese personaje de Alguien voló sobre el nido del cuco el que va a ser el resto de su vida, y si no es el mismo tipo que vamos a ver en Chinatown, y el mismo tipo que vamos a ver en El Resplandor, y el mismo tipo que vamos a ver en Lobo, y el mismo tipo que vamos a ver en un montón de lugares, y es nada más el mismo Jack Nicholson cambiando de camiseta, pero es el mismo tipo, ¿no? Ahí está el germen del gran personaje que tiene. Lo mismo pasa con Tom Hulce, a quien en Amadeus, a quien incluso le marcó la carrera. El tipo ya no se pudo zafar del personaje, y un poquito igual a Murray Abraham. Y a Jim Carrey, si ahorita ustedes tienen la oportunidad de ver en Netflix Jim y Andy, se darán cuenta pues del gran trabajo y lo mucho que Forman permitía que sus actores hicieran ese tipo de cosas para crear personajes, ¿no? Sí, que estaba leyendo que el mismo Jack Nicholson citaba, o bueno, decía que la gran virtud de Forman era que no te estaba jodiendo y te dejaba trabajar. Sí. O sea, es un cineasta provocativo, pero no provocador, ¿no? Porque dicen que a diferencia, por ejemplo, de grandes controladores como Kubrick, que eran tipos que las cosas tenían que quedar exactamente como tú las habías planeado. En el caso de Forman parece que el hombre se dedicaba como a crear el ambiente necesario para que absolutamente todo se conjuntara, ¿no? Y de ahí vendría el que podríamos evolucionar de su carrera norteamericana hacia la película que es más importante en su carrera, que es Amadeus, ¿sí? que es lo que, si quieren, podemos empezar a desbaratar. Sí, aprovechando además que es la que vi. Así de que es la única que conozco. No, Amadeus es una película muy bonita. Es una película que ha envejecido muy bien. Sí. Tú la ves, o sea, y no te imaginas que tiene en este momento ya pues, prácticamente 30 años. 36 años. 36 años. Sí, o sea, tú la ves como una película de 36 años y les juro, en este momento ustedes la ven, se sientan y dicen, esta película tiene 2 años, ¿no? Es una de esas grandes ganadoras de Oscar que merece por completo el momento de la nominación, ¿no? O sea, digamos que es donde se hizo justicia. Ajá, en donde sí sientes que, bueno, ok, era una muy buena película que aparte dejaba en su momento en el camino, o sea, dejó en su momento en el camino a directores muy buenos. Creo que le gana el Oscar a Robert Altman. Le gana el Oscar a quién más le gana en este año, porque él tenía un palmarés muy impresionante. En su anterior nominación le gana el Oscar a Fellini por Amarcord, cuando hace Alguien voló sobre el nido del cuco, y le gana el Oscar a Hitchcock por, creo que Spellbound. Entonces o sea, el tipo tiene buenas credenciales, ¿no? Y en su siguiente nominación también tiene directores importantes. Tú volteas a ver y dices, caray, aquí hay un tipo con talento, pues, o sea, y su película sobresale sobre otras muy buenas películas. Sí. Algo que me saltó inmediatamente de la peli es el nivel de producción que tiene, que me sorprendió más al saber que no comenzó con el respaldo de un gran estudio.
sino que parece ser que era un estudio más bien pequeño. Forman y todo su equipo se mueven a Praga, regresa allá a filmar esta película, y tiene como muchos detalles de producción que, o sea, hacen que la película resalte, pero además la hacen más notable cuando te enteras de los detalles. Por ejemplo, que la iluminación que él quería usar, quería que fuera la más auténtica posible. Entonces hubo momentos donde no usó ninguna iluminación artificial del siglo XX, sino enteramente con fuego y con candelabros, etcétera, poniendo incluso en peligro el Gran Teatro de Praga, donde sí se estrenó una obra de Mozart y que ellos volvieron a usar, llenándolo de velas y de candelabros. Y una de las anécdotas es que la directora de producción, de arte de producción, tenía pesadillas en las que soñaba que quemaban el Teatro de Praga, ¿no? Por estar así. Sí, el asunto es muy curioso porque aparte es una historia muy trompicada, ¿no? Hay quienes dicen que, por ejemplo, Forman detestaba el teatro musical y que a él lo llevaron a ver Amadeus cuando se puso en teatro, y que el director el autor de la obra de Amadeus se espanta mucho cuando termina el primer acto y ve levantarse a Milos Forman y salir de la sala y decir, hijos, no le gustó, y que es porque Milos Forman sale a buscarlo y le dice, si el segundo acto es tan bueno como el primero, hago la película, porque por primera vez había encontrado un argumento que le gustaba, pues, para crear. Forman tiene, esta película está muy trompicada en muchos detalles, ¿no? Y va a estar salpicada aparte de una gran controversia, que es una gran controversia por la cual hasta el día de hoy mucha gente acusa y dice, en realidad, no deberían de ver Amadeus, es una película falsa y mentirosa. Pues para hacer la controversia, ¿por qué no hacemos una sinopsis primero para ver de qué habla la controversia? Oh, bueno. ¿Puedo Dígame, señor. corroborar tu por favor. información? Para 1975, Forman compitió con Robert Altman, Federico Fellini, Stanley Kubrick y Sidney Lumet. Y en el 84 compitió con Woody Allen por Broadway, Danny Rose, Roland Joffé. Por Roland Joff, sí. David Lean y Robert Benton. Oh, y con David Lean. En un lugar del corazón. Wow. Sí, no, pues, o sea, siempre compite contra grandes directores. Entonces lo recordaba mal con Hitchcock. Ahora sí vamos a la reseña. Ok. Brinquemos a la reseña. ¿Quién quiere hacer la reseña? Pues me la echo. Por favor, Vic, sinopsis. Adelante. Fíjate cómo va a ser una gran sinopsis. Fruto de toda la experiencia. Sí, es así de... Vas a decir hoy Mozart. Así es. La película trata de Mozart. La vida de Mozart. Bravo. Así es. Como dijimos antes como decíamos antes fuera del micrófono, a mí me dijeron, yo vi el título y dice, película de Milos Forman del año 1982 que habla del músico más grande de todos los tiempos. Inmediatamente busqué y dije, no es Bad Bunny. Maluma. No es Maluma. Entonces, ¿no es el músico más grande de todos los tiempos o qué? A lo mejor es como algo futurista, extraño, porque Maluma ni había nacido. O a lo mejor es una predicción de cómo van a ser Maluma, ¿no? Sí. Con razón. Continúa, Vic. Bueno, entonces, narrada a través de un recuento de Salieri, que en la película es presentado como un adversario de Mozart. La película narra una buena parte de la vida del compositor, pero sobre todo aquella parte que lo lleva a interactuar, pues sobre todo con Salieri y con varios otros de los personajes que estaban alrededor de su vida, mientras llegó a las grandes cortes de Viena y se puso a componer para la nobleza europea. Principalmente para el rey Jorge, sí. Exactamente. Pues con spoilers, ya dado que son 36 años. Sí, pues, yo diría que no les vamos a anticipar nada. Porque ya sabemos pues, que se murió. Y que no les hayan anticipado, ¿no? O sea, sí, ¿Se murió? No, porque no tú tan joven que eras. Llévame a mí. Sí. Bien, porque esta película es contada a través del recuento de Salieri, porque a él, en el inicio de la película, lo encuentran tratando de suicidarse, lo llevan a una institución, a un asilo mental,
donde se le confiesa a un padre, y es entonces donde cuenta la historia, pero la confesión viene a cuento porque él termina diciendo que, o sea, para él Mozart era una figura tan pesada y a quien admiraba tanto al mismo tiempo que pues terminó matándolo. Entonces, pues esa es la razón. O sea, ese es Amadeus en esencia. Sí, Amadeus es como una reproducción de un mito que no nace con Milos Forman, eso es muy importante aclarar, no nace con la película Amadeus. Una controversia con respecto a que Antonio Salieri y Wolfgang Amadeus Mozart fueron rivales, y fueron rivales enconados, y que incluso hay por ahí la teoría de que Salieri acabó con la vida de Mozart en un ataque de envidia, porque Mozart era un hombre tocado por el genio, tocado por los dioses, y él era un músico más bien mediocre, un músico más bien chambista, que nunca pudo igualar el genio, ¿no? Y esto es como la anécdota básica de la película, ¿no? Y como dices, esa anécdota, o sea, Forman la ve en un musical en Broadway, y ese musical había estado basado a su vez en una pieza teatral de Pushkin, que justamente se llamaba así, Mozart y Salieri. Sí. Y es de donde se supone que proviene esta anécdota de la rivalidad entre los dos compositores. Sí, es una rivalidad que se fue inventando como con los años, pues, y fue creciendo. Es como muchos otros de esos grandes mitos de la historia, la literatura y el arte en general, que de repente, por el hecho de sonar tan conmovedoramente hermosos o tan conmovedoramente apasionantes, perdemos el pie y no se nos olvida verificarlos, ¿no? Entonces están cosas del estilo de que yo llegué a oír a gente que decía, es que Bram Stoker era el secretario de Lord Byron y inspirado en Lord Byron fue que escribió a Drácula, y de repente decías, no, las fechas no coinciden de arranque, ¿no? Y bueno, eventualmente descubrías que sí hay un inventor de un vampiro, Polidori, que sí es secretario de Lord Byron, pero no es el autor de Drácula, es el autor de una primera historia que es El vampiro. Y estos dos hechos se entremezclan en la mente de las personas y se convierten en una verdad que luego la gente repite sin investigar. El caso particular de Amadeus es el ejemplo clásico, porque al día de hoy hay una gran cantidad de gente que sigue pensando, por ejemplo, que Mozart era un genio safio, burlón, descuidado, poco disciplinado, y que por el otro lado Salieri era un músico mediocre, más bien miserable de espíritu, era un tipo envidioso, egoísta, deseoso de reconocimiento, y que nunca pudo superar el genio, cuando en realidad la verdad histórica es que ni Amadeus Mozart era el bufón que presenta la película, bufón con el aires de genio, ni Salieri es un tipo envidioso, ni es un tipo menospreciado. De hecho, es un hombre muy respetado, muy reputado. Tiene composiciones que fueron en su tiempo incluso más populares. O sea, Salieri es un músico más institucionalizado en su momento y tiene mucha más notoriedad que Mozart. Y Mozart es un niño genio que irrumpe en el mundo, pero no tiene tiempo de cimentar su gloria, ¿no? De cimentar su legado. La carrera de Salieri va a durar 3-4 veces más, nada más por una mera cuestión de los años que dura trabajando, ¿no? Pero es precisamente este detalle va a convertir a Salieri en un paria para el gran público. La gente va a rehusarse a oír obras de Salieri, aunque existen, sobreviven y son obras de buena calidad. Y va a incrementar la venta de discos de Mozart, ¿no? O sea, de repente todo el mundo se volvió Mozartfilo, y todo el mundo tenía un disco de Mozart en su casa, ¿no? Aunque fuera el mismo disco repetido una y otra vez. Sí, es ese tipo de hechos que son congruentes con la narrativa que nos contamos de un personaje en particular. Entonces, si Mozart era tan genial como queremos pensar que era muy probable que hubiese gente envidiosa. Que engendrara envidias y rivalidades y rencores, sí. Pero aparte ahí se repite por 3 veces, ¿no? Porque parece que después de Pushkin, que es de 1930,
En 1897, Korsakov escribe una ópera con el mismo título de Pushkin, de Salieri y Mozart. Y después, parece que en 1979, Peter Schaffer es el autor de Amadeus. Es quien, que por ahí hay algunos artículos que lo tachan como culpable absoluto, o como la punta la cereza del pastel para poner esta gran rivalidad, ¿no? Su obra es mediática, la de Schaffer es la más mediática. Al día de hoy, Amadeus se sigue reponiendo, ¿no? O sea, ya lo hicieron en su momento Tim Curry y como Salieri y en algún momento Mark Hamill fue Mozart. Ian McKellen fue un día, Salieri también. Salieri fue Ian McKellen. Entonces sí, o sea, hubo varios actores, y la obra es como cada cierto tiempo repuesta, incluso en nuestro país, pues, y no se diga en Broadway y en los teatros londinenses. Es un musical muy del gusto de las personas, precisamente porque tiene pues una banda sonora extraordinaria, y una gran producción, y tiene todos los elementos melodramáticos que debe tener una buena historia. Una gran rivalidad, mucho misterio, personajes enormemente carismáticos. Momentos climáticos. Ajá, sí, o sea, y aparte un diseño visual muy impresionante. Si ustedes ven esta escena de este hombre encapotado y cubierto con un sombrero, yendo a solicitarle a un cada vez más enfermo y agonizante Mozart la composición de un requiem, una canción para ser enterrado, una canción fúnebre, es un momento súper potente, pues. O sea, podemos no haber visto nunca Amadeus, y recordamos esta imagen del hombre encapotado y con un sombrero cubriéndole el rostro, ¿no? Y esto se suma a muchas otras historias al respecto, como que Mozart despreciaba a Händel, ¿sí? Cuando en realidad pues la historia dice que Händel era uno de sus músicos predilectos. Igual, pues, o sea, al día de hoy puedes ver a cinéfilos o a melómanos wannabe, a tipos que dicen que les gusta la música, que en cuanto ponen a Händel dicen, ay, sí, Händel, qué musiquillo gacho, Mozart no lo quería. Precisamente porque la película es muy potente, ¿no? Sí. Es muy interesante, y se te queda la gran actuación que tiene Murray Abraham como ese antagonista. Ajá. Que te representa como el resto de la humanidad, sí, ¿no? Sí, como sí. Tú te sientes inmediatamente identificado con Murray Abraham, con Salieri, y te revelas a ver, ¿no? Siempre que uno de nosotros haya conocido a una persona extraordinariamente talentosa, va a sentir esa frustración, claro. La frustración de, a ver, ¿por qué fulano parece poder hacerlo tan fácilmente y tan bien? ¿Y por qué a mí me cuesta tanto trabajo, no? Y eso es lo que consigue la actuación de Abraham en la película, hacerte sentir la frustración de Salieri, ¿no? Y hacerte aparte sentir la incomprensión de, ok, este es un genio. ¿Por qué no es un genio todo el tiempo? Claro. Que ese es el otro giro interesante de la película. Todos estamos esperando, yo lo recuerdo de mis clases hace muchos años, que uno de mis profesores decía, pues es que un genio no es un genio todo el tiempo, ¿no? O sea, tú puedes conocer a un genio de las matemáticas que sea un palurdo, o un tipo vulgar y zafio, o peor aún, una desagradabilísima persona. Y eso es lo otro que coloca la película en juicio, ¿no? Ok, Mozart era un genio, pero eso no significa que fuera un tocado por los dioses que viviera todo el tiempo nimbado. No, pues en este caso pues el tipo es un cachondo, es un apostador, es un fiestero, es un tipo que no sabe de maneras, no tiene buena educación, una buena educación formal, no sabe cómo referirse con respecto a la nobleza, y qué es esto contra lo que Salieri se subleva, ¿no? O sea, dice, el tipo es un simplón, es casi un imbécil por su comportamiento. ¿Por qué Dios le dio este don a él, no? ¿Por qué no me lo dio a mí? Que aparte está pintado como un hombre sobrio, como un hombre casto, trabajador. Como un hombre trabajador, como un hombre profundamente religioso, que se subleva contra Dios y dice, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué lo escogiste a él y no a mí? No tiene sentido, ¿no? O sea, ¿qué hice mal yo? Porque él evidentemente no está haciendo nada de bueno. Claro. Creo que ahí es donde la película encuentra sus momentos más brillantes. Tiene una de las prácticamente primeras escenas en las que Salieri está contándole al padre cómo fue que conoció a Mozart.
le cuenta cómo se topa con la figura de Mozart, que está pues, prácticamente retosando con una chica, mientras la corte lo está esperando porque se va a estrenar una ópera de él ahí en Palacio. Y entonces Salieri dice, yo estaba ahí viendo el comportamiento de este muchacho. Luego escucho su música y me maravilla, ¿no? O sea, me deja boquiabierto, y entonces me digo, tiene que ser accidental. O sea, no puede ser ese mismo muchacho el que compuso esto. O sea, tiene que ser accidental. Más vale que sea accidental, ¿no? Ajá. Porque no podría vivir con eso. Sí. Y eso es prácticamente lo que va cargando y lo que va, digamos, eso define al personaje para el resto de la película, ¿no? Sí. Que no puede aceptar que sea Mozart el autor de esas líneas. Y bueno, en esta idea de que Forman lo que quiere es explorar la figura de los genios y de cómo nosotros nos confrontamos con ellos, pues Mozart era una opción ideal prácticamente, porque cinematográficamente puedes presentar su obra, dado que es música, y revestirla de más cosas, ¿no? Enriquecerla. Sí. Y eso es precisamente lo que Forman logra muy bien en esa Sí, película, sí, excelsamente. sí. O sea, a diferencia de que si dijéramos el patán que era Isaac Newton, o la terrible persona que era Albert Einstein, o cualquier otra cosa, un genio, por ejemplo, de las matemáticas, o un genio incluso... como de la pintura, no ajá, sé, que sería un poco más que hubiera difícil, costado ¿no? un poquito más, aunque creo que la pintura es un mejor símil, ¿no? O sea, la pintura es algo que todos podemos apreciar con la belleza, ¿no? Y podemos, por ejemplo, ver películas autobiográficas sobre, por ejemplo, Van Gogh, esta que hacen... Cartas a Van Gogh. Ajá, bueno, no solo las cartas a Van Gogh, sino esta película muy vieja que hizo Anthony Quinn y Kirk Douglas, que también se refiere a esto, o esta película que hace Charlton Heston de la agonía y el éxtasis, en donde retrata el dificilísimo carácter de Miguel Ángel Buonarroti, pues el creador de la Capilla Sixtina. O sea, en la pintura parecería ser un poquito más fácil, ¿no? Porque tienes algo que mostrar. Claro. A diferencia de la genialidad matemática o de la genialidad científica en general, que el gran público no alcanza como a entender, ¿no? Está un poco iniciado. Ajá. ¿Cuál es la trascendencia? Así, ¿cuál es la trascendencia de la ley de la gravedad, no? O sea, al tipo le cae una manzana en la cabeza y formula un principio matemático que dice que todas las cosas se caen al piso. Y para la mayor parte de la gente es como, qué baboso, ¿no? Entonces, no entienden la trascendencia del genio. En cambio, efectivamente, en Amadeus, tú escuchas la música de Mozart y efectivamente das la vuelta del calcetín porque dices, ¡qué maravilla! Sí. No importa qué tan poco educado o qué tan mal educado estés musicalmente, la música de Mozart te entra por los oídos como un bálsamo. Dices, órale, qué impresionante. Y entonces entiendes, ok, el tipo que compone esto tendría que ser un hombre súper digno, reflexivo, inteligente, profundo, cauto, muy introspectivo. Entonces de repente te choquea, y eso es el gran triunfo ingenioso de la película, que aparte dicen que es una de las grandes aportaciones de Forman a la idea. Él le da mucha importancia a la música. Él quiere que la música sea otro protagonista dentro de la película. Y lo hace una y otra vez. A él le sugerían que solo fueran inicios de piezas, que solo se oyeran pequeños minuetos o intervenciones de unos segundos. Y si ustedes ven Amadeus, sobre todo en su corte, en el corte de dirección, que es un poquito más largo, deja piezas completas, te deja que te sumerjas en la música de Mozart. Y para que precisamente captes y te enojes con él. No es cierto, esto es una broma, ese imbécil que está allí, no puede ser el mismo tipo que compuso eso. Te metes inmediatamente en el pensamiento de Salieri, y ese es un gran triunfo, un gran triunfo del guión, de la manipulación que el guión consigue sobre el espectador. Y al mismo tiempo también se nota como, o sea, Salieri quiere ser parte un poquito de eso. Entonces, en una de las escenas ya del final, cuando Mozart está postrado en cama después de que se acaba de desvanecer en medio del estreno de Don Giovanni, comienza Salieri a trabajar con él. Mozart le dicta prácticamente el inicio del Requiem, ¿no? Y es una escena también muy construida de manera muy bonita, porque mientras que Mozart va ideando las frases musicales, tú las vas escuchando en los instrumentos como deben ser, ¿no? Y Salieri las está escribiendo. Y entonces le va como preguntando, ¿no? Es como,
tiene por momentos como una figura de secretario o de alumno. Ajá. Y por momentos alcanza la figura de colaborador, ¿no? Donde le dice, esto tiene que ser un sol, sí, es un sol, entonces lo anotamos, ¿no? Y esto es un milla, entonces escuchamos el oboe, escuchamos al coro, lo tienes todo, no, vas muy rápido, no sé qué. Pero salir y se nota que está contento, contento por estar siendo parte de eso, ¿no? Uh-huh. Digamos, la interpretación ahí de Murray lo logra hacer muy bien, porque sin dejar de ser el personaje de Salieri, el Salieri molesto con la vida, tiene este pequeño momento de gozo en el que es parte de la genialidad de música. Sí, o sea, le concede a Salieri la dignidad del músico. Ajá. Le confiere este tipo entiende qué es lo que está ocurriendo frente a él y trata de unirse a él hasta los límites de sus capacidades. De repente cuando lo vemos frustrarse y sujetarse la cabeza y decir, vas muy rápido, no puedo, esto no es cierto, ¿no? Y que a pesar de que es un Mozart estragado por las fiebres y que pareciera ya no estarle funcionando el cerebro como debería, incluso en esas circunstancias lo supera, ¿no? Incluso en esas circunstancias él no puede seguir el ritmo. Es efectivamente otra de las escenas conmovedoras de la película, otra de las escenas que hacen que al día de hoy, digo, por lo pronto a título personal, pero creo que podría hacerlo a nombre de todo el grupo, de toda la banda de Toma 3, incluyendo al ausente Beto. Amadeus es una película que debe ser vista. Estoy seguro, porque aparte a Beto le entusiasma mucho el Salieri de Murray Abraham. Es una película que deben de ver, es una recomendación para todas las gentes que les guste el cine. Parte de nuestra videoteca. Ajá, es parte de las... un día vamos a tener que hacer una lista de las 100 de las 100 de Toma 3 y creo que Amadeus estaría entre esas 100 sin lugar a dudas, ¿no? Porque aparte está en el Internet Movie Database, entre las primeras 250 debe tener por ahí el lugar 70, una cosa así. Está bastante bien considerada la película. Sí. Pues eso, una gran peli. Es una película, así es una película muy bonita. Y te digo, va a retratar muchas de las obsesiones, ¿no? Igual que Alguien voló sobre el nido del cuco, que es una película muy en esa mecánica. Igual que Footloose, que es un musical muy raro de él. Igual que Ragtime, que es una película sobre los primeros años del siglo XX en Estados Unidos, a través precisamente de esta música, de jazz. De esta música de jazz en particular. Se notan mucho las posiciones de Forman con respecto a precisamente el individuo enfrentado a la sociedad. Podríamos mencionar su última gran película desde mi perspectiva, que es Man in the Moon, el lunático, que es la biografía, el biopic de Andy Kaufman, interpretado por Jim Carrey, y que igual es una película en donde ahí están las obsesiones de Milos Forman, el hombre contra la sociedad, ¿no? En este caso el comediante que quiere cambiar la cara de la comedia, ¿no? Y que en cierto sentido Andy Kaufman es un comediante olvidado que sin embargo fabricó el mundo de comedia en el que vivimos hoy. O sea, el mundo de la comedia en el que vivimos, el mundo del stand-up comedy un poquito, sobre todo el mundo de la comedia transgresora, involuntaria, que hace partícipe al espectador, en donde el espectador es engañado para hacerlo reír. Esa comedia que pareciera estar fabricada para que algunos pocos se rían, pero no tú, es otra de las obsesiones que muestra Milos Forman en El Lunático, en Man in the Moon. Precisamente este juego de ¿qué es un genio? Realmente, ¿qué es un genio? ¿No? O sea, un genio es un tipo que se aparta de la sociedad y sigue su propio sendero. Un genio es un hombre que se adapta y se mete como en el sistema. Un hombre es alguien que gira el sistema y lo vuelve como él, o sea, y que en todo caso tiene que morir para que el sistema lo acepte, ¿no? Una vez que mueres, ya el sistema sabe que ya no vas a seguir cambiando las cosas y entonces puede adoptar tu manera de hacer las cosas. Ahí está, creo que la clave del cine de Forman, las obsesiones que Forman tiene con respecto al cine. Y lo meritorio de su obra. Muy bien, pues entonces podemos quedarnos con esa invitación a ver no solo Amadeus, sino las otras. A ver películas
Forman. De Milos Forman, sí. Yo invito al sobre a que vea, aunque sea una, ya que evidentemente no vio ninguna. Que no era un podcast sobre Rampage y The Rock. Ah, también era importante, sí. ¿Por qué no estamos hablando de Rampage? No sé. Sí, sería... O sea, hablar primero de un genio loco y luego hablar de un mono gigante que destruye ciudades es como que más o también menos está lo mismo. Puede ser, ¿no? No, pero yo estaba pensando en que no es necesariamente... O sea, no son piezas que puedan ser recibidas fuera de época, porque el Mozart que plantea Forman en Amadeus, de pronto yo lo veía y pensaba en estos niños genios de Silicon Valley que, o sea, pagados de sí mismos, pero que al mismo tiempo, pues ya su genialidad está validada por sus millones de dólares que tienen en sus cuentas. Y entonces digo... El o sea, enfant terrible. o sea, como son historias y son personajes que son prácticamente atemporales, ¿no? Estás comparando a Mark Zuckerberg con... No Zuckerberg, no. Sí. Pero como que está ese icono ahorita también muy presente, ¿no? Uh-huh, sí, Entonces... el icono del genio irreverente, ¿no? Uh-huh. De la imagen del genio relajado, a diferencia de lo que se instituyó como genio, que es alguien más bien apartado, Recluido, más bien recluido y más bien diferente de todos, está como el genio obsceno. Sí. Y fíjense, se me olvida una gran película, una película que me gusta mucho de Milos Forman, que se me olvida mencionar, Larry Flint, El hombre del escándalo, que es otra forma también de representar lo que a Forman le interesaba, en este caso hacer una apología de más bien hacer una biografía del padre del porno duro mediático en Estados Unidos, el fundador de la revista Hustler, que es una de las grandes actuaciones de Woody Harrelson. Es su otra nominación al Oscar, es precisamente por Larry Flint. Entonces, allí hay otra demostración del tipo de cosas que le interesaban a Forman contar, pues, o sea, Larry Flint es una película que sin ser totalmente redonda en cuanto a forma, en cuanto a lo que Forman le gustaba hacer, es una película que vale la pena verse, pues, precisamente porque sigue retratando estas obsesiones muy particulares de él. Él buscando la representación de, en este caso, a través de algo que es muy peligroso, que es la pornografía. No es algo como cómodo de mencionar, pero es otra manera de transgredir también, ¿no? O sea, en cierto sentido Larry Flynn es el Mozart de la pornografía y eso es lo meritorio, lo que se rescata de su película. Muy bien, bueno. Entonces llegamos al final de este episodio. Sí. Llegamos al final de El In Memoriam. Al final de In Memoriam. Los dejamos con una trivia para que si lo responden y nos lo dicen, pues algún premisito os podemos dar. ¿Cuántas pelucas se usaron en la producción de Amadeus? Habría que también investigar ese dato. ¿Cuántos automóviles se podrían llenar con las pelucas? Ajá. Me late. Muy bien. Pues entonces nos despedimos de ustedes. Marco Antonio Santiago, @PolloCinéfilo. José Ramón Sánchez, @Lunático9777. Muy bien. Y Víctor Hernández, @VíctorRogelio. Esperen nuestros siguientes episodios. Cualquier comentario, ya saben, @Toma3Podcast o Gmail, toma3podcast@gmail.com. Nos vamos porque está empezando a llover aquí en los jardines de Viena. Adiós. Don't cry, Judy, don't cry. Goodbye, Tootsie, goodbye.